Bueno chicos, bienvenidos a la parte práctica de la sesión número 6 de COMSOL for Dummies. El día de hoy haremos el simulamiento tridimensional del reactor de NOx que empezamos en la sesión número 2. Entonces, aquí lo que yo tengo abierto es el archivo de simulación de la sesión número 2. Es decir, si usted quiere hacer esta simulación ya tiene que haber hecho la de la 2. Y si no la quiere hacer, pues ya están en su carpeta de Dropbox igual. Vale, entonces vamos a integrar un modelo de transporte de especies o de transferencia de masa, modelo de fluidos y un modelo de transferencia de calor que va a ser el encargado de integrar las tres físicas. Ahorita les voy explicando en qué consiste todo esto. Entonces, antes de empezar a añadir la física tridimensional, lo que vamos a hacer es definir otros parámetros importantes. Entonces, para esto nos tenemos que ir a nuestra pestañita de ingeniería de las reacciones. Acuérdense que nosotros ya le habíamos ingresado los parámetros de proceso, las propiedades termodinámicas y las propiedades cinéticas, pero no le hemos ingresado las propiedades de transporte. Entonces, para esto vamos a ingeniería de las reacciones, Chemkin, y en el navegador encontramos las propiedades de transporte. Ustedes tendrán esto en su carpetica de Dropbox. Listo. Y ya están importadas. Importar por si acaso. Listo. Ahora vamos a empezar con lo que concierne al estudio tridimensional. ¿Qué se hace? Se tiene que dar clic derecho en Ingeniería de las Reacciones y añadir un modelo espacial. Esto suena a Buzz Lightyear, pero sí, se añade un modelo espacial. Entonces él nos pregunta qué interfaces físicas queremos integrar. Entonces la integración de las especies diluidas ya está por default. En este caso las especies reaccionantes están en bajas concentraciones, entonces nos sirve muy bien usar el transporte de especies diluidas. Por el lado del balance de energía, tenemos que ir a una transferencia de calor en fluidos y un nuevo caso. Vamos a crear las características para flujo entrante y saliente. Esto nos va a permitir en cada física tener una condición de entrada o una condición de salida, dependiendo del estudio. Y vamos a permitirle a las interfaces que sean dependientes de las dimensiones espaciales, para que nos genere los perfiles tridimensionales y todo este cuento. Esperamos un momentito, listo. Nos aparece el componente 2 apenas le damos este comando. El componente 2 va a corresponder a todo nuestro estudio tridimensional. Entonces lo podemos renombrar como modelo 3D. Para que no nos confundamos con el componente 1. El módulo que acabamos de agregar solamente tiene dos físicas por default, que es la de transporte de especies y la de transferencia de calor. Nos hace falta la de flujo de fluidos. Entonces tenemos que añadir una física a este componente 2. Entonces vamos aquí y le damos a añadir física. Apenas cliqueamos en añadir física nos aparece este gráfico que es lo que aparece en el model builder al principio de la simulación. Entonces nos pregunta ¿qué física quieres añadir? Entonces vamos a flujo de fluidos. Estas son todas las físicas de flujo de fluidos que podemos añadir, pero en este caso es un reactor catalítico. Entonces una de medios porosos como que se ajustaría a nuestro sistema. ¿Cuál? Entonces aquí está Brickman, Richards, de fractura o la ley de Darcy, que es como la más conocida. Entonces la ley de Darcy puede ser para dos fases o para una única fase. En esta reacción es de fase gaseosa, no hay ninguna condensación. Entonces la ley de Darcy para una fase funcionaría perfectamente. Le dan clic y añaden al componente. Y acá la añadió al componente de modelo 3 la ley de Darcy. Tenemos transferencia de calor, transporte de especies y ley de Darcy. Ahora vamos a hacer la importación de la geometría tridimensional. Para esto nos vamos acá a definiciones, digo a home e importamos. Entonces navegamos, y ahí está, qué linda la geometría, la abres. Y le das clic en importar. Aquí la tenemos ya en la interfaz gráfica, esto es 1/8 de la sección del reactor. ¿Por qué 1/8? Porque se visualizan mucho mejor los resultados con este octavo. Y aparte de eso, me permite a ustedes enseñarles una propiedad que maneja COMSOL, que es la simetría. ¿En qué consiste la simetría? Ustedes tienen acá 1/8 de su pizza. Si le dan una vueltica a esa pizza en dirección radial, van a tener la pizza completa. Eso es lo que puede hacer COMSOL y facilita 8 veces el cálculo. Mejor dicho, es mucho más efectivo manejar una sección cuando hay simetría en el reactor. ¿Vale? Entonces de esa manera se importa la geometría. Acá es importante resaltar que yo esto lo hice en Solid Edge. Entonces estos contornos que les señalo corresponden a un espacio diferente en Solid Edge. Se hacen independientemente.
Cada cuadrito se hace independiente para que COMSOL los asuma como nuevos contornos. En el momento de trabajar con geometrías tridimensionales surge que es necesario agrupar algunos contornos o agrupar algunas superficies para indicar mejor el material y las condiciones de frontera. Entonces, para hacer esta agrupación, nos vamos a la parte de definiciones, explícito, y empezamos con la agrupación. Entonces vamos a agrupar todo lo que corresponde al soporte, es decir, esta cosa que yo señalo en rojo. Y eso le vamos a poner pues su correspondiente nombre, que serían como las paredes de soporte. El nombre sí es súper importante porque ahorita nos lo va a empezar a preguntar a lo largo de la simulación, entonces tenemos que tener muy claro qué significa cada uno de los explícitos que generemos. Ya tenemos las paredes de soporte, ahora vamos a generar los canales por los cuales fluye la mezcla reactiva. Entonces generamos otro explícito, en definiciones explícito, y señalamos los canales. Por este canal fluye, por este canal fluye, por este canal fluye, por este canal fluye, y por este canal fluye. Renombramos para que no se nos olvide que sean canales. Y le damos OK. Hasta aquí hemos agrupado dominios. Ahora lo que vamos a agrupar son superficies o contornos, que es en donde se seleccionan las condiciones de frontera. Esto es importante y yo lo aprendí de esta manera. Dominios para ponerle material. Contornos para poner condiciones de frontera. Vamos con los contornos. Se hace de la misma manera. Ustedes le dan clic en explícito. En vez de dominio le ponen contorno y seleccionan lo que necesitemos. Entonces el primer contorno que se le da al simulador es la entrada de la mezcla reactiva. Entonces va a entrar por acá. Entra por acá, solo mezcla reactiva por acá, por acá, por acá, por acá. ¿Esto qué va a corresponder? A la entrada. Entonces damos clic derecho, renombramos como entrada. Y OK. Vamos a hacer el mismo procedimiento para la salida. Esta parte es súper divertida. Es como, sí, trabajemos sobre el dibujito que me demoré horas haciendo. Listo. Entonces, esta sería la salida del reactor. Mentiras. Aquí no son dominios. Serían solo contornos, contornos. Entonces, este. Y este contorno serían las salidas del reactor. Coloquémosle el correspondiente nombre. Esa salidita. Y OK. Teniendo entrada y salida, vamos a hacer algo un poquito más abstracto. Vamos a agregar otra agrupación explícita que se llama la agrupación de la simetría. Entonces la agrupación de la simetría también son contornos, no dominios. Van a ser estas de acá. Ay, dale esa. Estas de acá, estos soportes y el soporte de abajo. ¿Por qué se pone así? Porque imagínense que ustedes le dan una vuelta radial a estas líneas. Esto, cuando se le da la vuelta, me va a generar un círculo. Esta también, y esta me va a generar toda una superficie. Entonces, ahorita cuando generemos el reactor completo, es súper importante tener este contorno definido, lo que pueda ser simétrico al momento de generar la rotación. Vamos a colocarle en el correspondiente nombre, como se debería llamar, le voy a poner simetría. 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 Listo. Ya nos falta definir unos pocos contornos. Entonces serían los contornos de la entrada, pero no del canal reactivo, sino de la pared, del soporte. Entonces vamos a hacer lo mismo. Un explícito de contornos. Y seleccionamos el soporte en la entrada. ¿Por qué el soporte en la entrada? Porque puede haber una condición de frontera en ese soporte. Entonces, ¿cómo le vamos a poner ahí? Renombrar, pongámosle paredes de entrada. Hacemos exactamente lo mismo con el de la salida, lo voy a hacer súper rápido. Entonces, explícito, aunque bueno, yo soy otro manejando aquí la interfaz gráfica, pero creo que mejoraré algún día. Entonces damos en contornos y seleccionamos la pared de salida. Entonces le damos acá a renombrar, pared de salida. Me acuerdo que Jonathan me decía, Nelson, deberías comprarte un mouse. Y yo como, ay, cierto, perdóneme. Listo, de esta manera ya hemos definido todos nuestros contornos importantes en la simulación. Ahora bien, hay otra cosa importante que es cuando yo necesito agrupar varias agrupaciones de contornos. Para esto se usa el comando unión. Vamos a agregar una unión
para agrupar, por ejemplo, la entrada. Entonces van a ser una agrupación de contornos y él nos pregunta qué contornos vas a agrupar. Entonces vamos a agrupar las paredes de entrada, que ahí lo señalo en rojo, con la entrada. Entonces ahí nos agrupó estos dos contornos y nos generó esta superficie que está en amarillo. ¿Por qué es importante esto? Ya lo veremos. Entonces acá no se va a llamar unión 1, sino entrada, unión. Y le damos clic en OK. En nuestro modelo es importante tener en cuenta las pérdidas que tiene este reactor de una manera mucho más rigurosa que como lo hicimos anteriormente. Para eso hay que crear un contorno que nos indique por dónde se está transfiriendo ese calor, que es por toda esta superficie de acá. Este va a ser el contorno, no sé cómo le ponemos, pongámosle superficie del reactor. Superficie. Ahorita lo vamos a usar en la condición de frontera de transferencia de calor. Teniendo definido ya todas nuestras agrupaciones de contornos y dominios, vamos a asignarles un material a cada dominio. Entonces para esto nos vamos a Home, Añadir material. Apenas le damos clic en Añadir material, nos sale esta pestañita de acá y nos paramos encima y nos sale toda la base de datos de materiales de COMSOL. Entonces, como les comentaba en el ejercicio de la llave, pueden encontrar lo que ustedes quieran acá, sobre todo materiales sólidos, pero también hay una pequeña base de datos de materiales fluidos. Es gracioso lo que vamos a hacer, porque cuando se trabajan geometrías tridimensionales, la mezcla reactiva va a ser como si fuera un material en nuestro modelo. Entonces vamos a mirar, por ejemplo, los gases, ya que es una mezcla gaseosa. Entonces él tiene aire, nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono y muchos más que podrían ajustarse las propiedades, estas son solo propiedades de transporte, no se afanen, a nuestra simulación. Entonces vamos a decir que nuestra mezcla reactiva, sus propiedades se parecen a las del hidrógeno. Estos son los primeros machetes y alguna gente me dice, ¿cómo se te ocurre, Nilsson? Y bueno, son gases de combustión, tienen nitrógeno, mucho, entonces no diferirían mucho. Añadimos nitrógeno al componente. Apenas damos esto, nos pregunta, ¿en dónde quieres que sea de nitrógeno tu reactor? Entonces tú le dices, pues si es en todo el reactor, el soporte también sería de nitrógeno y eso no tendría sentido. Entonces únicamente los canales del reactor son de nitrógeno. En este punto tenemos que añadir un material al soporte del reactor. Entonces podemos añadirlo simplemente a la base de datos o podemos crearlo nosotros. Solo necesitamos tres propiedades para crearlo, que es el CP, la densidad y la conductividad térmica. Vamos a crearlo, no es tan difícil. Entonces damos clic en materiales, nuevo material, y en el nuevo material nos va a preguntar qué parte de tu dominio quieres que tenga ese material. Entonces le vamos a decir que en las paredes de soporte. Ahí nos la señala en azulito. Entonces, como les comentaba, nos toca definirle algunas propiedades, porque nosotros lo creamos. La densidad va a ser 22.970 kilogramos por metro cúbico. La capacidad térmica va a ser de 975 julios por kilogramo Kelvin. Y la conductividad térmica va a ser de 35 watts por metro Kelvin. ¿Qué es importante mirar acá? Que estas propiedades nos aparecen también cuando le damos clic en material 2 básico. Acá están las propiedades y él nos dice la tama. ¿Qué es eso de la tama? 1 por 1 significa que solamente se usan la propiedad como tal, como un cálculo unidimensional, y 3 por 3 significa que usa matrices para hacer los gradientes de esa propiedad. Eso solamente ocurre con la conductividad térmica y con la difusividad. Vamos a colocarle un nombrecito a esto para que no nos quede ahí como tan material 2. Entonces podríamos ponerle paredes, que sea el material de las paredes. Y ok, vamos a empezar con la configuración de nuestras físicas. Entonces la primera física, que acá está en nuestro constructor de modelo, es el transporte de especies diluidas. Vamos a darle clic y entonces él nos pregunta, ¿en dónde hay transporte de especies diluidas? ¿En todos los dominios? Y tú piensas, pues en el contorno, en la pared, no va a haber transporte de especies diluidas entre canales. Entonces únicamente en los canales va a haber transporte de especies diluidas, no en los soportes. Después de esto, expandimos el nodo de transporte de especies diluidas y lo que hacemos es indicarle cómo va a calcular todo ese fenómeno de transporte. Entonces vamos a la parte de convección y difusión y en el campo de velocidad vamos a ponerle que
utilice por favor la velocidad de Darcy, porque nosotros no tendríamos ni idea cómo definir el componente y, x y z de esta velocidad. Listo, tenemos esto muy bien y ahora lo que vamos a hacer es decirle qué difusividades va a tomar. Entonces, como les comentaba, la conductividad térmica y la difusividad tienen que darse en términos de matrices. Nosotros lo único que tenemos es la difusividad de un componente en otro. No tenemos una matriz de difusividad. Entonces lo que se hace es engañar un poquito a COMSOL. ¿Cómo se engaña? Le vamos a decir que esto sea una diagonal. Él nos va a preguntar acá todas las difusividades que debe tener. Acá él de una vez nos dice, voy a importar esta difusividad de root con one re difusividad de NO. Perfecto. Necesitamos que le importe de ahí, que son los parámetros que le metimos de transporte. Pero acá no va a tener ningún componente. Listo. Hay que hacer esto mismo con las otras especies. Entonces le ponemos diagonal porque es un cálculo tridimensional. Él nos va a decir que la va a importar del componente 1, que es el módulo de ingeniería de las reacciones químicas, y va a importar la difusividad del amoníaco. No nos interesa que haya nada acá, ni que haya nada acá. Hacemos lo mismo en este caso, para el oxígeno, y lo mismo en este caso, para el nitrógeno. Finalmente para el agua, rapidito, diagonal, y engañamos a COMSOL. Porque es que realmente no sabemos si la magnitud de la difusividad en esas otras posiciones de la matriz sea la misma. Entonces es mejor ser prevenidos. Veíamos ayer que COMSOL es un poquito bobito para identificar dónde queda la entrada y la salida del reactor. Eso es lo que nosotros tenemos que ayudarle en cada una de las físicas. Entonces, para el transporte de especies diluidas, nos vamos al flujo de entrada y él nos va a preguntar en dónde está la entrada de su reactor. Ustedes afortunadamente ya crearon toda una agrupación de contornos que se llama entrada. Entonces ustedes le dicen pues en la entrada y él va a decir que por ahí va a entrar su mezcla reactiva. Igual en la salida. Él te pregunta, ¿y en dónde queda la salida de tu reactor? Tú si bien se la puedes volver a señalar, pero como ya creaste una agrupación, lo que haces es poner esa agrupación. Tenemos configurada ahora el transporte de especies diluidas. Ahora vamos a la parte de transferencia de calor en fluidos. Entonces, para hacer esta configuración, nos vamos a la parte de física y esto se configura por contornos. Entonces, o por dominios. ¿Qué me interesa acá? Me interesa definirle en qué parte es un sólido y en qué parte es un fluido. Entonces vamos a hablar de transferencia de calor en sólidos. ¿Qué dominio corresponde a un sólido? Las paredes, porque los canales ya dijimos que eran de nitrógeno. Entonces lo seleccionamos y aquí en la ventana gráfica tenemos la selección de las partes sólidas de nuestro reactor. Esto yo sé, hay que hacerlo como 20 veces, una vez por cada física, pero es importante hacerlo. Definiendo ya la transferencia de calor en el sólido, nos vamos a definir la transferencia de calor en la mezcla reaccionante o en el fluido. Esto se hace aquí en transferencia de calor de fluidos, perdón. Tienen acá esta pestañita la que les abre y es interesante ver el campo de velocidad como lo define. La manera de integrar todas las físicas es que tanto la transferencia de calor como el mecanismo de transporte dependen del campo de velocidad. Entonces, si yo ambas físicas las calculo con el campo de velocidad de Darcy, las estoy integrando. Esto siempre se tiene que tener en cuenta cuando se manejan múltiples físicas, que tienen que estar integradas, no tienen que ser independientes. La manera de integrarlo, como lo mencionaba al principio del video, es a través del campo de velocidad de Darcy. La presión la vamos a dejar por default, lo que él nos tenga ahí. ¿Y qué otra cosa les tenemos que asignar? La conductividad del material la vamos a definir nosotros. Entonces esto, como les comentaba, también es tipo matricial. Entonces acá es la del aire. Pero entonces, ¿por qué le pongo distintos valores? Son valores de la conductividad a diferentes temperaturas. Lo pueden dejar todo en 0.25, sería como la conductividad a una única temperatura. Pero ustedes, como por analizar un cambio en 3 dimensiones, podrían colocar de un valor a otra temperatura. Esto fue lo que yo hice acá, pero pueden dejar el mismo valor si ustedes quisieran. La última configuración que se le hace a este módulo es cómo él calcula la densidad, la capacidad calorífica y el coeficiente de dilatación adiabática.
Entonces la densidad la calcula el material, que es nitrógeno, la capacidad calorífica del material, que es nitrógeno, y esta cosa pues también del material, que ahí afortunadamente tiene en la base de datos, entonces no tenemos que preocuparnos por esa dilatación que quién sabe en dónde se consiga. Lo último que se le configura cuando hablamos de transferencia de calor de fluidos es en dónde está la fuente de calor. En este caso la fuente de calor es nuestra reacción, entonces tiene que ir en los canales, que es donde se está generando el calor. Vamos a colocar ahora algunas condiciones de frontera. Él afortunadamente nos ayuda y nos dice, ¿cuál es tu condición de frontera de temperatura 1? Entonces tú lo que haces es decirle que la temperatura 1 va a estar ubicada en la entrada del reactor. Como siempre, él nos pregunta esto mismo en todas las físicas, entonces hay que indicarle dónde está el flujo de salida. Entonces el flujo de salida va a estar en la salida. Perfecto. Hay otra condición de entrada de la temperatura, porque acabamos de seleccionarle en la entrada únicamente de la mezcla reaccionante. Resulta que también hay una temperatura que tiene el soporte del reactor. Para agregar esta temperatura nos vamos a la parte de contornos, temperatura, y nos sale temperatura 1A. Le decimos en dónde va a estar ubicada, que va a ser en la pared de entrada, o en las paredes de entrada. Estas de acá. ¿Y a qué va a ser igual a este valor? Esto ya lo definimos en los parámetros del proceso, como la temperatura de entrada del reactor, que esté ahí. También hay que definirle otra condición de frontera, que es el flujo de calor hacia los alrededores. Entonces, esta me parece súper bonita. También es un contorno que se llama flujo de calor. Entonces nos preguntan, ¿dónde está tu flujo de calor? En este caso sería en la superficie del reactor. En esta de acá, porque hacia allá pues va a fluir finalmente el calor. Entonces acá lo que vamos a hacer es definir el flujo de calor entrante. Tenemos que tener el coeficiente de transferencia de calor del sistema, ese ya lo tenemos, y tenemos que tener la temperatura del medio, que ya también la teníamos escrita en los parámetros, que es de temperatura ambiente, en minúscula. Listo. Estos reactorcitos son como unas chimeneas, entonces también va a haber un flujo de calor que se pierde en la salida del reactor. Es decir, tú vas acá a seleccionar otro flujo de calor y le vas a dar que está en las paredes de salida del reactor. Que acá nos lo muestra en la interfaz gráfica, en las paredes de salida. Entonces también hay que especificarle cuánto vale el H y cuánto vale la temperatura. Entonces el H es de 1 para esta sección del reactor y la temperatura sigue siendo la misma temperatura ambiente. Es como si fuera el calor perdido en la chimenita. Chimeneíta, no chimenita. ¿Se acuerdan que habíamos agrupado todos los contornos de simetría? Bien, ahora los vamos a usar. ¿Cómo se usan? Ustedes los pongan contornos y buscan simetría. Y seleccionan nuestro contorno de simetría. Entonces él automáticamente va a asumir que eso se repite hasta que se complete la vuelta a lo largo pues, de los ejes. Tenemos configurado ya toda nuestra física de transporte de especies diluidas y toda nuestra física de transferencia de calor. Ahora vamos a configurar nuestra física de la ley de Darcy. Entonces damos clic en ley de Darcy y él nos va a preguntar ¿en qué parte quieres que apliquemos la ley de Darcy? Pues si aplicamos la ley de Darcy con las propiedades que le pusimos al soporte va a ser caótico. Entonces únicamente en los canales se va a aplicar la ley de Darcy. Ahora vamos a indicarle algunas de las propiedades que nos exige el modelo de la ley de Darcy. Para esto vamos a propiedades de matriz y flujos y empezamos. Entonces la temperatura que vamos a agregar es la temperatura que él va a ir calculando en el reactor. Este es como lo que él hace con el módulo de transferencia de calor. Allá lo estamos integrando. ¿Qué más vamos a definir acá? Vamos a definir la porosidad. La porosidad no la vamos a tomar del material porque no la tenemos, entonces la vamos a definir por el usuario. En este caso, la porosidad, esto es una propiedad del catalizador, es de 0.75. Nos falta también definir una constantica por acá abajo, que es la constante de permeabilidad. Esa tampoco la tenemos del material, sino que viene dada por nuestro catalizador. Y esta es de 4.27 y a la menos 8. Y de esta manera terminamos de agregar los parámetros importantes en el modelo de Darcy. Básicamente es tener el catálogo de su catalizador.
Las condiciones de frontera que se usan cuando aplicamos la ley de Darcy son las presiones en la entrada y en la salida. Entonces, para definir estas presiones vamos a contornos, presión, y él nos va a preguntar, ¿en qué parte de su reactor necesita esta condición? Pues en la entrada. Entonces lo que hacemos, aquí señala la entrada, es definirle la presión en la entrada. ¿Cuánto es esa presión? Esta presión de acá no es absoluta, sino es barométrica, que van a ser 70 pascales. Como les comentaba, él ya tiene un modelo de Ergun para calcular la caída de presión en el lecho catalítico. Entonces solamente tenemos que indicarle en dónde está la salida de esa presión. Para esto nos vamos a contornos, presión, y seleccionamos el punto del reactor en donde está la salida, que es la salida. O sea, ay Dios mío, vamos Nelson, concentradito, por allá, le di toda la vuelta. Pero bueno, ahí se entiende. Teniendo establecidas todas las condiciones de frontera para las tres físicas, lo que procedemos a hacer es el mallado de esta geometría. Entonces nos vamos a mallar, clic derecho, y él nos va a preguntar cómo quiere hacer su malla. Entonces, para geometrías que son así circulares, es bueno manejar elementos triangulares. Entonces le vamos a dar clic en triangular libre. En el mallado nos toca indicarle por dónde va a empezar el mallado. Entonces en este caso vamos a empezar por la entrada, pero para no poner entrada y paredes de entrada, tenemos una unión de esos dos, que es la entrada de unión. Viene la parte de ensayo y error, que es decirle cuánto es el volumen de la malla. Entonces, afortunadamente yo hice muchos ensayos hasta que me funcionara. Y vamos a agregar el parámetro de tamaño. Entonces, seleccionamos acá en donde queremos que empiece. Ya habíamos dicho que era la entrada unión, pero en este caso la entrada unión se compone de dos, que son los soportes y los canales. Entonces, para los soportes, que son las paredes de entrada, hay unos parámetros específicos de la malla. Entonces, ¿qué los define el usuario? ¿Cuáles son estos parámetros? Ustedes pueden correrlo acá y les va a decir la malla está muy grande. Entonces vamos a corregir de una vez este error y la vamos a volver más chiquita. Esto es más o menos lo que funciona. Y la parte de resolución de regiones estrechas, esto es un 50% de énfasis, es lo que significa ese punto 5. Como es tan estrechito, vamos a ponerle un 85% de énfasis, como para que sea más riguroso. Teniendo esto ya definido, vamos al botón construir todo. Y esperamos a que nos construya la malla. Acá él ya la construyó. Entonces construyó la malla únicamente para el contorno que le especificamos. Vamos a mallar el resto de la figura, que es más fácil. Entonces ese mallado, como es sencillo, vamos a dar clic derecho acá en el botón de mallar y le vamos a dar un barrido, que es como cuando el mallado es fácil, y al barrido lo que hacemos es definirle una distribución. Entonces la distribución él nos va a decir cuántos elementos quiere que yo tome para hacer su mallado. Entonces en este caso también es puro ensayo y error. Yo le dije 20 elementos y me funciona perfecto la malla. Entonces damos a clic en construir todo. Y ahí ya tenemos toda nuestra figura completamente mallada. Listo, entonces, ¿qué es importante resaltar? Que para esta sección nos tocó ser un poquito más rigurosos, nos tocó por un triangular libre y definir el tamaño, y para el resto, si ya es un barrido, sencillito. Una vez mallada la figura, toda la malla es súper linda, lo que vamos a hacer es una configuración rápida del resolvedor. Afortunadamente, para este caso no necesitamos usar un resolvedor iterativo, sino que por el mallado un resolvedor directo nos funciona muy bien. Entonces vamos a mostrar el resolvedor por defecto. Muestra, por favor, muestra. Y aquí nos muestra el resolvedor 6, que es el que acabamos de crear para el estudio número 2. Abrimos el resolvedor 6 y tenemos el resolvedor en estado estacionario. Expandimos y tenemos acá que ya está en directo. Entonces únicamente nos queda dar clic en el botón calcular. Esperamos. Creo que este es el más demoradito de todos. Entonces, efectivamente, aquí les tengo que dar un discurso. Bueno, de pronto ya les comentaba en el webinar de la motivación de este ejercicio, que realmente fue una motivación competitiva para ganarle a los chicos de plantas. Por ahí tengo unos compañeritos de plantas que están viendo este curso. Está Héctor y está Cristian. Hola Héctor, hola Cristian, ¿cómo están? Este reactor lo simulamos para el área de servicios industriales y lo presentamos así tal cual. Y pues nos fue muy bien. Impactó mucho.
Bueno, ya no voy a hablar más, voy a esperar a que esta cosa lo resuelva. Aquí le vamos a mirar a ver el avance de la resolución. Ya está generando los primeros gráficos de convergencia. Vamos, tú puedes, compu, no colapses, no mueras. Genera el segundo gráfico de convergencia, por favor. Es que hay que entenderlo, estamos integrando tres físicas. Ya generó el segundo gráfico de convergencia. Vamos bien, vamos bien. Tengo ganas de ponerle como pause y después de los minutos de resolución se los vuelvo a mostrar. Pero no, porque después dirán, no, ese Nelson es un tramposo y nos generó esos gráficos mágicamente y no supimos cómo. Entonces más bien lo dejo que corra, que ustedes vean por su propia cuenta que funciona. Miren, ya vamos en una linecita, yupi, ya casi. Bueno, ya casi, esto solo pasa una vez. Por eso les comentaba, esta es la simulación más demoradita que tenemos en todo el curso, porque es la más compleja. Probablemente sea la más abstracta para algunos, pero también es muy divertida. Me acuerdo que este lo vi inicialmente en el exhausto de un carro, porque esta reacción también ocurre en los exhaustos de los carros modernos, también tienen este reactor acoplado. Entonces yo le pregunté a mi papá, papi, el Sandero ese, el que compraste, ¿tiene reactor en la parte del exhausto? Él me miró como, ¿what? Y después me dijo, ven, miramos. Entonces yo me metí ahí debajo del carro y vi que tenía como un dispositivo. En ese dispositivo, que estaba cercano al exhausto, yo veía que olía inmundo. Entonces yo dije, pues si huele inmundo, tiene que ser como amoníaco. Entonces, efectivamente, era el reactor para la reducción de los NOx que se generan en la combustión del motor. Y la simulación nada que termina. ¿Cuánto es que se demora? A ver, yo tengo anotado por aquí en mis apuntes de plantas cuánto se demoró esa simulación. A ver, se demoró 7 minutos en correr. Bueno, no importa. Al fin nos calculó, qué emoción. Listo. Entonces, la primera gráfica que nos muestra es esta porción de concentración. Entonces, ¿qué nos va a dar esto? Nos va a dar la concentración de la especie reaccionante de los NO a lo largo del reactor en todas las direcciones en cada uno de los canales. ¿Qué podemos ver si nos acercamos un poquito? Que esta concentración es mínima, por ejemplo, en este canal. Y se hace más mínima a medida que avanza el reactor. Y se hace aún más mínima en la posición central del reactor, en el canal inferior. Ahora vamos a hacer unas gráficas un poquito más entretenidas. Por ejemplo, miremos las que él nos genera por defecto. Él nos genera el perfil de temperaturas en una superficie. En la superficie de por fuera, él nos determina también, por ejemplo, la superficie isotérmica, que es la isosurface, que es esta de acá, que son no los planos, sino las formas al interior del reactor que tienen una misma temperatura. Entonces, eso es súper impactante. Y las flechas indican el flujo total de calor. Por ejemplo, también tenemos la presión, lo podemos mirar acá, en slice, y la caída de presión, también. Entonces, ¿qué nos interesa analizar cuando trabajamos reactores? La conversión, por ejemplo. Entonces, para agregar la conversión, lo que hacemos es irnos a la parte de estudio, de resultados, y agregamos un grupo gráfico en tres dimensiones. Nos interesa graficar la conversión. Entonces, aquí tenemos un grupo gráfico en tres dimensiones que podemos usar para nuestros propósitos diabólicos. Entonces, abrimos acá, miramos los isosurface. Acá yo escribí, o bueno, él escribió la definición de la conversión, como las moles iniciales de los óxidos menos las que reaccionan sobre las iniciales. Entonces, lo que tienen acá no son planos únicos, sino isosuperficies, en donde se va a tener una única concentración, una única conversión de los NOx. Entonces, al principio se comportan casi que como planos, y al final ya no son planos, es decir que en el último corte transversal del reactor no vamos a tener esa conversión ficticia que calculamos en la sesión número 2. Otra muy bonita es el perfil de temperaturas, pero en superficies normales. Entonces acá nos vamos, lo podemos mirar acá, ponemos la expresión de la temperatura que esté y nos daría. Entonces esto es la temperatura en el reactor en todos los canales
al interior y en la parte de afuera del reactor. Podemos ver que al interior, cuando la velocidad de reacción es mayor, es mucho mayor también la temperatura. Acá lo bonito es que podemos jugar y le podemos pedir que nos grafique cualquier cosa. Por ejemplo, vamos a graficar la velocidad de reacción a ver si es coherente con esta temperatura. Entonces vamos a la parte de Reaction Engineering, la reacción 1, y miramos la tasa de reacción. Doble clic y la llevamos a la parte gráfica. Aquí nos está graficando la tasa de reacción. Es un gráfico bastante bonito. Esto lo podemos ver en cortes transversales, como lo pueden ver ahí, o lo podemos ver en isosuperficies, que se ven mucho más impactante. Entonces, en vez de la expresión de conversión, lo que vamos a hacer es la velocidad de la primera reacción, que es la tasa de reacción. La llevamos a la parte gráfica e inmediatamente nos genera las isosuperficies de la primera velocidad de reacción. Entonces, en toda esta superficie que vemos acá, tenemos una misma velocidad de reacción que corresponde aproximadamente a este colorcito azul, que es como 325 moles por metro cúbico por segundo. Entonces, esto es lo más interesante. Y lo chévere es que podemos jugar con cómo lo queramos ver. Por ejemplo, 20 niveles me parece excesivo y no se entiende bien. Podemos poner 10 niveles y lo llevamos a la parte gráfica. Entonces ya se nos reduce un poquito. O le podemos poner en 1000 niveles y nos lo va a graficar. Gracias a estos gráficos fue que ganamos en nuestra segunda entrega de plantas. O sea, les gustó mucho como todo este análisis que hacíamos, de que éramos muy rigurosos y eso. Y realmente no era tan complejo de hacer, nos demoraba como aproximadamente 1 hora teniendo ya todos los parámetros. Bueno chicos, ustedes ya saben exportar todas estas imágenes, exportar toda esta información. Esto ha sido todo por las sesiones prácticas del curso de COMSOL for Dummies. La idea es profundizar más, ir más adentro en estos modelos. Para esto se realizará en un futuro cercano el curso de COMSOL, no es COMSOL for Dummies, sino solo COMSOL, al que están todos cordialmente invitados. Por ahora esto ha sido todo. Los invito por favor a llenar las encuestas que les comentaba mientras esperábamos los resultados. Y nos vemos en el concurso de simulación.